Muchas bendiciones. Damos gracias siempre al Señor que nos da el privilegio de poder compartir juntos todos los días domingos aquí para poder continuar alimentándonos efectivamente de todo lo que Él quiera poner en nuestro corazón. Y algo importante es que nosotros evidentemente tenemos que seguir conociendo el corazón de nuestro Padre, seguir conociendo ese corazón, ¿verdad?, que Él tuvo siempre para con nosotros desde antes de la fundación del mundo y que ha sido el estar a nuestro favor. Dios y nuestro Padre siempre está a nuestro favor. Y hoy queremos efectivamente entender algo sobre lo que tiene que ver el juicio de Dios, porque muchas veces nosotros entendemos el juicio de Dios y así se nos muestra como algo negativo, cuando realmente el juicio de Dios, ¿verdad? Efectivamente, más bien es nuestra liberación y nuestra libertad. Muy lejos de ser algo que nos va a traer condenación o muerte eterna. El juicio de Dios nos trae salvación, nos trae vida, nos trae esperanza. ¿Ok? Y esto es lo que de alguna manera queremos pedir que el Espíritu Santo nos muestre en este tiempo. Vamos a hacer una oración para arrancar con nuestra charla. Bendito Padre, queremos darte gracias por este día, por cada persona en este lugar el día de hoy. Gracias, Señor, por regalarnos este tiempo. Reconocemos, Señor, nuestra absoluta necesidad de ti, que tu Espíritu Santo revele al nuestro todo aquello que tú efectivamente tienes previsto para nosotros, Señor. Sabemos que nada podríamos comprender por nuestra propia mente humana, pero sin embargo, este hombre maravilloso, efectivamente, que tú nos has regalado, Padre, sí que tiene la capacidad y el poder para poder comprender y entender tus profundidades. Por lo cual rogamos que un espíritu de revelación y de sabiduría, Señor, nos sea dado y provisto permanente y continuamente para que entendamos tus profundidades y por sobre todo, Señor, para que vivamos todo aquello que tu palabra dice. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. En el libro de Juan, el Señor nos da una declaración importante en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Imagínense, de tal manera, de tal magnitud, es tan grande el amor que Dios tiene para el mundo, no está hablando para 3 personas, está hablando para toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Y aquí el versículo 17 dice, porque Dios no envió, escuche bien, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, sino para que el mundo sea libre por medio de él. Es decir, la razón central por la cual Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Fue efectivamente el traernos salvación, liberación, el traernos libertad y el traernos la nueva vida que efectivamente Él ha tenido siempre en su corazón para que usted y yo participemos de aquello. Entonces, estos versículos nos tienen primero que enfocar en el real propósito de nuestro Padre para usted y para mí, en consonancia con aquellas palabras que Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que vosotros esperáis. Entonces es maravilloso saber que los pensamientos de Dios, las intenciones de Dios, los deseos de Dios, la voluntad de Dios, como vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Es para nuestra liberación, es para nuestra salvación. De ahí que la Escritura llega a decir que si Dios está con nosotros, y esto es algo que nosotros tenemos que llegar a entender por la revelación del Espíritu, la dimensión de lo que significa si Dios está con vosotros, por vosotros, para vosotros, ¿quién contra vosotros? ¿O qué contra vosotros? Es decir, cuando nosotros ya tenemos la vida de Cristo y la vamos haciendo nuestra, no hay absolutamente ni nada ni nadie que sea capaz de poder
hacer algo en contra de esa nueva vida que tú y yo tenemos. Ahora, con esta base, yo quiero ir de donde vamos a tomar la charla, pero aquí lo que estoy intentando de alguna manera es que veamos el corazón de nuestro Padre, ¿verdad? Es ir al libro de Romanos, capítulo 2, en donde allí se nos muestra dos temas importantes, ¿no? Centralmente lo que queremos mirar allí es el juicio de Dios, ¿ok? ¿Cómo es el juicio de Dios y cómo el juicio de Dios juega para bendición, ¿no es cierto?, de los hombres, por un lado, pero también tenemos el juicio del hombre. Aquí vamos a ver estas dos cosas. El juicio del hombre, en cambio, juega para condenación. El juicio del hombre normalmente culpa. El juicio del hombre efectivamente nos ve a nosotros reos de muerte. El juicio del hombre lo que hace básicamente es sentenciarnos y efectivamente, ¿no es cierto?, el que paguemos nosotros por nuestras propias culpas. Entonces, el juicio de Dios es distinto del juicio del hombre y partamos sobre la base de los versículos que hemos hablado, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. Así que todo lo que signifique condenarnos, todo lo que signifique de alguna manera llevarnos a una posición en la que no obtengamos el fin de nuestro Padre Celestial, que es el darnos vida, el darnos esperanza, el darnos descanso, el darnos libertad, no es una palabra que viene de nuestro Dios. Cuando de alguna manera lo que nos viene es juicio, condenación y sentencia, ¿no es cierto? O cuando nos viene es la necesidad de hacer nuestro mejor esfuerzo para cambiar y para de alguna manera así agradar a nuestro Padre, efectivamente no estamos recibiendo palabras de liberación, no estamos recibiendo palabras de libertad. Estamos recibiendo palabras de condenación. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿no es cierto?, esas palabras lo que nos están haciendo es que nos veamos a nosotros mismos y nos veamos lo incapaces que muchas veces somos para poder ser fieles, ¿verdad?, en nuestra relación con Dios. Pero el juicio del Señor es distinto, ¿verdad? El juicio de nuestro Padre es un juicio para bendición, es un juicio para esperanza, es un juicio para salvación, es un juicio para libertad, para provisión y para liberación. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy. Entonces, en el capítulo 2 del libro de Romanos vamos a leer los siguientes versículos. Versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque, escuche bien esto, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aun cuando no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, hasta ahí vamos a leer, obviamente, quería leer todo el contexto, y es importante aquí entender que el apóstol se encuentra de alguna manera enfocando, ¿verdad? Por lo menos en tres tipos de personas, ¿no es cierto?, que nosotros encontramos en la humanidad. Desde Romanos 1, él comienza efectivamente a tipificar, ¿no es cierto?, al griego, que es el hombre generalmente incrédulo, que tiene puesto su corazón en dioses ajenos y dioses distintos, ¿no es cierto? Después, en este capítulo 2, justamente, ¿no es cierto?, enfoca al hombre moral, ¿no es cierto?, al hombre moral que de alguna manera cree que el camino a seguir, ¿no es cierto?, para poder de alguna manera agradar a Dios, o sin creer en Dios siquiera, sino simplemente tener una mejor relación con los hombres, es el camino de la moralidad, ¿no es cierto? Pero ese camino de la moralidad, como vamos a ver, lleva normalmente a juicio de los demás, ¿no es cierto? Y el tercer hombre que se ve después en el capítulo 3, después de esto que acabé de leer, es el judío, que es el hombre religioso, que también cree que ese es el camino que hay que seguir. Entonces tenemos ahí nosotros tres personas, ¿no? Por el un lado, el incrédulo que no piensa en nadie y que efectivamente se desborda en función de su naturaleza pecaminosa, pero tenemos también al hombre moral que cree que ese es el camino que hay que seguir, pero que efectivamente él, en cambio, se vuelve un juzgador de los demás porque se convierte en medida de los demás. Y el tercero es el hombre judío, que viene a ser el hombre religioso, que cree que efectivamente ese es el camino que hay que seguir. Pero es interesante el que nosotros podamos mirar que el Señor nos muestra, no hay justo ni aún uno. O sea, todo lo que nos está llevando el apóstol es a discernir que absolutamente todos los seres humanos, ¿no es cierto?, estamos de alguna manera encerrados bajo pecado, como vamos a ver hace un minuto, y ninguno de estos tres hombres, ese es el punto central, cumple. Ninguno de estos tres hombres cumple el estándar que Dios pide. Porque el estándar que Dios pide es una nueva creación, es un nuevo hombre, es una nueva criatura. El estándar que Dios pide es Cristo mismo, es la vida misma de Cristo en usted y en mí. Entonces, cualquier hombre, ¿verdad?, en estas tres corrientes, efectivamente se sale del propósito eterno de Dios. Pero ahora nos vamos a centrar en este hombre, que es el hombre moral. Y muchas veces nosotros creemos, porque de alguna manera entendemos en nuestra naturaleza pecaminosa, que ese es un camino idóneo a poder seguir. Entonces el Señor comienza, o el Espíritu nos comienza mostrando algo importante. Dice, por lo cual eres inexcusable. Dice, oh hombre, quien quiera que tú seas. Es decir, aquí está hablando a cualquier ser humano sobre la tierra. No hay un solo ser humano que pueda ser excusado, ¿verdad?, por efectivamente su propia moralidad. ¿Y por qué sabemos nosotros esto? Porque dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas, ¿sí? Que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Fíjate, aquí nosotros estamos viendo a un hombre que de alguna manera, ¿verdad?, está mirando efectivamente la manera de vivir, la manera de actuar de otras personas, ¿verdad? Y este hombre es un hombre que juzga la manera de actuar de los demás. Pero la Escritura dice, ¿verdad?, ¿tú sobre qué base te estás juzgando? ¿Sobre qué base te estás mostrando? Ok, tú te estás juzgando sobre la base de entender y comprender que tu manera de actuar, tu manera moral de llevar las cosas,
es efectivamente el parámetro o la medida sobre la cual tú estás juzgando a los demás. La Escritura aquí nos dice algo muy importante. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y aquí nos muestra algo importante, ¿no? Uno de los graves problemas de nuestra naturaleza pecaminosa es el juicio, es decir, una pista, ¿no es cierto?, de que efectivamente nosotros estamos juzgando mal o estamos juzgando desde el hombre equivocado, es que de alguna manera siempre estamos viendo los errores de los demás, es decir, estamos viendo la paja que hay en el ojo ajeno sin darnos cuenta la viga que de alguna manera tenemos en nuestro propio ojo. Nosotros, cuando juzgamos a los demás, cuando sentenciamos a los demás, ¿no? De alguna manera estamos mostrando que nos encontramos exactamente en la misma naturaleza que las demás personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente cuando nosotros juzgamos a los demás, no desde la perspectiva de la mente de Cristo y del Espíritu del Señor, sino que lo hacemos desde la perspectiva de nuestra moralidad, lo hacemos desde la perspectiva de nuestro bien hacer, entonces efectivamente ese juicio de alguna manera demuestra que no estamos juzgando correctamente. Ahora, aquí hay un tema muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que realmente juzga nuestro Padre en sí? ¿Sí? Nuestro Padre lo que verdaderamente va a juzgar en el ser humano es nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestro Padre no juzga normalmente los niveles de pecado que nosotros producimos o los niveles de pecado distintos que nosotros de alguna manera manifestamos o expresamos. La Escritura nos dice que el mismo Dios que dijo no mentirás, y ahí pone el abanico, ¿no? Para que de alguna manera entendamos cuál es la medida del Señor. Dice, el mismo Dios que dijo no mentirás, dijo también no matarás. Fíjese, entre mentir y matar hay un camino inmenso en cuanto a nivel de pecado. Porque nosotros inclusive muchas veces mentimos y aún decimos mentiras piadosas. Nosotros decimos eso. Es que es una mentira piadosa o es que es una mentira para ayudar a alguien, ¿verdad? Pero sin embargo la Escritura nos dice que el mismo Dios que dijo no mentirás, dijo también no matarás. Así que si mientes, no importa que sea una mentira piadosa, como nosotros la llamamos, y no matas, igual te has hecho transgresor de la ley. Si mientes, la mentira lo que está demostrando es tu naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza pecaminosa se expresa y se manifiesta con pequeños pecaditos y con grandes pecaditos. ¿Ok? Entonces el Señor jamás va a juzgar como el ser humano juzga. El ser humano juzga desde efectivamente el nivel, el tamaño de los pecados que haya cometido. Entonces muchos de nosotros creemos que si mentimos, que si tenemos malos pensamientos, que si hacemos esto que sabemos que va en contra de Dios, no pasa nada porque es light, está bien. La gente ni lo ve, ni lo entiende, ni tampoco lo va a juzgar. Pero claro, si mañana nosotros conocemos a alguien que habla de más, a alguien que defrauda, a alguien que roba de una manera importante, a alguien que mata, a alguien que viola, a alguien que agrede a los demás, entonces esa gente sí, efectivamente, debe ser condenada. Pero a ver, primer tema. Aquí, siempre desde la perspectiva de nuestro Padre, lo que nuestro Padre juzga es la naturaleza pecaminosa. Lo que nuestro Padre juzga es la naturaleza pecaminosa. Y nosotros veamos acá en el libro de Romanos 8, 5, 13, ¿verdad? Fíjate lo que dice, ¿no? Aquí está obviamente sintetizado, pero nos dice lo siguiente en esta versión. Dice, los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos. Sean buenos o malos, ¿ah? Aquí cuando hablamos de complacer mis deseos, no estamos hablando básicamente de malos deseos, sino también estamos hablando de buenos deseos, pero siguen siendo mis deseos, ¿ok?
Los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos. Ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte. Ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte. Porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. La naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Por eso, los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa, a esto es lo que la Escritura llama la carne. Por eso, los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa jamás podrán agradar a Dios. Pero ustedes no son así, hablando de las nuevas personas, hablando de los que hemos nacido de nuevo. Así que, amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que la vieja naturaleza les dice, porque ya no estamos sometidos a esa naturaleza pecaminosa. Si ustedes lo siguen haciendo, es decir, si siguen obedeciendo a la naturaleza pecaminosa, entonces ustedes perecerán. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir la naturaleza pecaminosa y sus obras, fíjate, la naturaleza pecaminosa y sus obras vivirán. Entonces, aquí hay un tema muy importante. ¿En qué naturaleza tú y yo estamos actuando? Si nosotros estamos actuando en nuestra naturaleza pecaminosa, sea que hagamos bien o mal, entonces efectivamente nosotros allí tenemos un problema. Porque cuando nosotros actuamos y juzgamos desde nuestra naturaleza pecaminosa, así sea pensando o creyendo que estamos juzgando bien, efectivamente estamos en un problema. Lo que Dios, nuestro Padre, normalmente, efectivamente, juzga y condena es nuestra naturaleza pecaminosa. Y nuestra naturaleza pecaminosa también, increíblemente, tiene el deseo de hacer el bien. Nuestra naturaleza pecaminosa es la que conoce o la que tiene el conocimiento del bien y del mal. Nuestra naturaleza pecaminosa es la que nos lleva a nosotros efectivamente cautivos a hacer todo aquello que tú y yo sabemos que no debemos hacer. Y nuestra naturaleza pecaminosa también es la que efectivamente por su propio esfuerzo quiere agradar a Dios, ¿verdad? Quiere agradar a Dios con sus propias capacidades. Entonces, aquí estamos mirando cuando la Escritura nos dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿No es cierto? Nosotros efectivamente, cuando juzgamos a los demás, la Escritura dice que hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos dentro del abanico de lo que dijo Dios. Dios dijo que el mismo Dios que dijo, no pecarás, dijo que también no matarás. Ok, si yo estoy juzgando y sentenciando el pecado de una persona, la pregunta es, ¿yo ya no miento? La pregunta es, ¿yo ya no tengo malos pensamientos? La pregunta es, ¿yo ya no juzgo a los demás? La pregunta es, ¿yo ya no hago nada indebido? La pregunta es, ¿yo efectivamente agrado a Dios desde la perspectiva del Espíritu? La respuesta es, si no estamos en el Espíritu, no. No podemos. Entonces, cuando yo juzgo a los demás desde mi naturaleza pecaminosa buena o desde mi naturaleza pecaminosa que yo considere santa, que no lo es, efectivamente estoy juzgando indebidamente y estoy de alguna manera, como dice la Escritura, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es decir, te estás dejando llevar por la misma naturaleza pecaminosa. No necesariamente se está refiriendo a que tú que juzgas a aquel que mató por poner efectivamente, digamos, una acción grave que tú hayas matado.
Pero la Escritura nos lleva al punto a decir que si nosotros juzgamos a los demás, nosotros también nos hacemos reo y nosotros nos hacemos de la misma manera homicidas. ¿Por qué? Porque efectivamente seguimos actuando en la misma naturaleza pecaminosa. Seguimos juzgando desde la misma naturaleza pecaminosa. Entonces, aquí de lo que se trata básicamente es de entender el juicio del hombre. El juicio del hombre, cuando estamos peor hablando de un hombre moral, el juicio del hombre desde la moralidad, lo que hace básicamente es condenar, buscar culpables en los demás, pero siempre efectivamente medido por sí mismo y por sus propias capacidades. Cada vez que nosotros juzguemos, por más que no cometamos la atrocidad de pecados que efectivamente otros podrían cometer, pero sin embargo, si tan solo mentimos, como dice la Escritura, igual nos hemos hecho transgresores de la ley. O sea, igual estamos actuando en la misma naturaleza pecaminosa. Algún momento comentábamos de aquí. Por ejemplo, si nosotros hablamos la naturaleza de un felino, de un león, nosotros sabemos que un león es un animal feroz. Su naturaleza es cazar. Su naturaleza es matar, es desgarrar. Su naturaleza, cuando tiene hambre, cuando tiene necesidad, es buscar con su propia fuerza y con su propio poder, con la fuerza y el poder desgarrador del león, una presa para devorarla. Ahora, muy posiblemente, si el león no ha comido y el león no tiene hambre, ¿no es cierto? Ve un animalito por allí y no le causa mayor estrago como para irlo a atacar. De hecho, nosotros vemos, por ejemplo, a veces ahora a través de videos o cosas, que a veces los leones, ¿no es cierto?, están emparentados con la misma gente, a veces hasta con niños. Pero siempre, efectivamente, nosotros como seres humanos sabemos que un animal de aquellos en un momento determinado, ¿no es cierto?, efectivamente puede actuar en función de su naturaleza. Y la pregunta es, ¿sería raro ver a un león desgarrando una presa? No, ¿verdad? Porque sabemos tú y yo que su naturaleza, la naturaleza del león, efectivamente es la que actúa en él y él simplemente actúa conforme a lo que él es. Pues es exactamente igual con la naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros vemos a los seres humanos hacer atrocidades, técnicamente ellos lo están haciendo en esa naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa de ellos es la misma naturaleza pecaminosa que está en ti. Es decir, cuando nosotros vemos los grandes pecados de la humanidad, no estamos viendo, ¿verdad?, sino un espejo de lo que nuestra naturaleza pecaminosa es capaz de llegar a ser, la tuya y la mía. De ahí que nosotros no estamos en capacidad de juzgar a los demás, porque técnicamente tú eres capaz de hacer exactamente lo mismo. Y por eso cuando yo juzgo a los demás, ¿no es cierto? Y por eso la Escritura dice, por tanto eres inexcusable tú oh hombre, que juzgas a los demás, porque tú en lo que juzgas terminas haciendo lo mismo que ellos, en el sentido de que estamos sometidos a la misma naturaleza pecaminosa. Y la misma naturaleza pecaminosa que miente, que habla mal de los demás, que tiene malos pensamientos, que le gusta el chisme o que le gusta cualquiera de estas cosas, esa misma naturaleza es capaz de matar, es capaz de robar, es capaz de destruir, es capaz de violar, es capaz de hacer cualquier cosa. Sí, posiblemente tú no te veas así, pero aquí no estamos viendo de cómo tú te veas o no. El Señor es el que efectivamente ve lo que tú y yo no somos capaces de ver, como vamos a ver a continuación. Fíjate lo que dice el versículo 2. Entonces aquí, para dejar claro, el juicio del hombre es conforme a su naturaleza pecaminosa, porque no tiene cómo comparar otra cosa. El problema es que la naturaleza pecaminosa a veces se comporta bien, entre comillas, y nosotros desde esa perspectiva es que emitimos juicio, pero sin darnos cuenta que potencialmente nosotros tenemos el mismo virus de maldad, de pecado y de contaminación que tiene aquella persona a la cual nosotros de alguna manera le estamos juzgando.
porque exactamente esa persona está actuando en la misma naturaleza que tú y yo, ¿verdad? Y de hecho, el hecho de que estés juzgando, de alguna manera te demuestra que efectivamente estamos en esa misma posición. Esto nos muestra aquí la escritura. Fíjate, versículo 2. Mas sabemos, aquí tenemos el juicio del hombre. El juicio del hombre es según su naturaleza de pecado. El juicio del hombre es según la mentira, es según el engaño. El juicio del hombre es según el desconocimiento que él tiene de sí mismo. Porque el hombre no se conoce a sí mismo. De hecho, ahora que estamos escuchando estas palabras, muchos diremos, pero yo no soy así. Bueno, no es un tema que yo te lo comente, es un tema que el Señor nos lo tiene que mostrar. Y fíjate lo que dice aquí la Escritura. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Sí, hay un juicio de Dios contra los que practican tales cosas. Es decir, las cosas que este hombre moral, que este hombre que cree que debe ser excusado delante de Dios y delante de los hombres porque es un hombre bueno, es un hombre moral, es un hombre que de alguna manera trabaja en hacer el bien a los demás, ¿no es cierto? Este hombre está juzgando desde el desconocimiento, desde la oscuridad, desde la mentira, desde el engaño, desde el hombre adámico, desde una mente que está totalmente enemistada con Dios. Una mente que ha sido reprobada por nuestro Padre. Unos sentimientos, unos deseos y una manera de ver las cosas que la Escritura llama carne o naturaleza pecaminosa que no tienen ninguna posibilidad de juzgar bien. Es decir, nuestro juicio es desde la mentira. Pero ahora la contrapartida, que es lo que nos importa. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Muy bien, claro que Dios efectivamente está consciente de todo lo que nosotros estamos haciendo, pero el juicio de Dios no es conforme a la mentira del ser humano. El juicio de Dios es conforme a la verdad de lo que Él es conforme al conocimiento de la justicia que Él tiene. El juicio de Dios es conforme, ¿verdad?, a la santidad, al amor, a la paz, al gozo, ¿verdad? Y a toda esa sustancia divina de bondad que es Dios. Es muy importante que entendamos que el juicio del hombre es desde su maldad, siempre. Pero el juicio de Dios es desde su bondad, desde su gracia, desde su amor y desde su misericordia. Y esto, hermanos, no podemos tergiversar. Porque si yo entiendo que el juicio de Dios es justo, es bueno para mí, entonces yo voy a poder querer ser efectivamente permanente y continuamente juzgado por Él. Porque ese juicio de Dios para mí, ¿verdad?, efectivamente determina libertad de mí mismo, determina libertad de todo lo que era mi vieja creación. Porque si de algo el Señor me libra es del viejo hombre que Él mismo lo llevó a la cruz del Calvario, para efectivamente ahí llevarlo como culpable, ejecutarlo, crucificarlo, matarlo y efectivamente sepultarlo. Es decir, el Señor me libra en el juicio justo que Él tuvo para mí de todo aquello que me era contrario y de lo cual yo no me podía zafar por mí mismo. Es decir, mi naturaleza pecaminosa es algo que ni siquiera conocía, ni siquiera sabía que tenía, ni siquiera sabía que era enemiga de Dios. Esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, me engañaba permanente y continuamente a hacer exactamente todo lo contrario a lo que a Dios le agradaba, aun cuando esa naturaleza me llevaba desde la carne a intentar hacer buenas cosas. Es decir, mejor dicho, malas cosas siempre, pero disfrazadas de buenas. Porque la naturaleza pecaminosa y Satanás, que es el regente de esa naturaleza, evidentemente lo que hace, ¿no es cierto?, es vestirse como ángel de luz a través efectivamente de esas buenas obras. Pero miren, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, es según realidad, es según lo que Él es. Ahora, esto es una garantía para usted y para mí, porque este juicio, ¿no es cierto?, y lo vamos a seguir viendo más adelantito, en lugar de ser una maldición, en lugar de ser un quemarnos en el infierno por los siglos de los siglos,
en lugar de ser una carga pesada para aplastarnos y para acabarnos, más bien es el juicio contra todo aquello que se había puesto en tu contra y en la mía, que es Satanás, que es el mundo y que es nuestra propia carne, lo cual es maravilloso. El juicio de Dios es contra todo aquello que hoy no nos permite disfrutar de esta vida maravillosa de nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice Hebreos 4:13. Dice, hablando del juicio de Él, distinto a lo que es el ser humano en su naturaleza pecaminosa, que tiene muchas cosas ocultas. Dice, nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él. Nadie que Dios creó puede esconderse de Él. Sino que todas las cosas, todas las personas, todos los seres humanos quedan al desnudo y descubiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Fíjate, la persona que juzga a los demás no está viendo su propio pecado, no está viendo su naturaleza pecaminosa. Esa persona se ha convertido, ¿no es cierto?, en su propio juez porque considera que su actuación es recta, es justa y es buena. Y se ha constituido en medida de todos aquellos que no actúan como él. Pero sin embargo, el Señor le dice, tú eres inexcusable, oh hombre, porque yo te digo una cosa, tú que estás juzgando a esta persona, tú estás haciendo exactamente lo mismo, porque estás actuando y juzgando desde la misma visión, desde donde esa persona efectivamente está de alguna manera produciendo todo su pecado. Eso es lo que el Espíritu Santo responde. Así que eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Es decir, ya no importa los laureles que tú te pongas, no importa el rango que tengas, no importa el favor que ante los ojos de los hombres puedas tener en cuanto a tu manera de ser, tu manera de actuar o lo que tú quieras. Tú eres inexcusable. ¿Por qué? Porque estás en la carne, porque estás en tu naturaleza pecaminosa. Y porque efectivamente si continúas juzgando y viviendo desde esa naturaleza, eres inexcusable y eres exactamente igual reo de muerte que aquella persona que tú estás de alguna manera juzgando, porque tú efectivamente que juzgas, haces lo mismo, estás en la misma condición. Entonces, nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él. Fíjese, es distinto. La Escritura nos muestra que ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios que vive en Dios y vive ahora en usted y en mí conoce efectivamente las profundidades de Dios. Dios se conoce exactamente quién es, a diferencia del hombre, que el hombre no se conoce. Dios se conoce exactamente quién es y Dios conoce exactamente todo lo que ha creado. Él conoce el corazón de cada ser humano al dedillo. Él conoce cosas que ni yo mismo, ni tú mismo todavía has descubierto en tu propia vida. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, ese es el juicio de Dios. El juicio de Dios parte desde la realidad que Él conoce, ¿no es cierto?, desde donde tú y yo estamos actuando. Y lo que el Señor quiere ahora es que tú y yo efectivamente reconozcamos que la única manera como nosotros vamos a poder efectivamente emitir juicios reales, verdaderos, es cuando estamos en el Espíritu, cuando estamos en la nueva persona y en la nueva creación. Pero si se nos sale juicio desde la carne por más sentencia y por más abominación de otras personas, pues estamos nosotros mirando desde nuestra perspectiva y desde nuestra naturaleza pecaminosa. Marcos 4:22 nos dice en el mismo sentido. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Es decir,
El Señor va a tener contigo, conmigo, que efectivamente descubrirnos a todos y cada uno de nosotros todas aquellas cosas ocultas que están a nuestros ojos de nosotros mismos. Y una de esas cosas, hermanos, es la muy buena opinión que nosotros tenemos de nosotros, de nuestra propia carne. O la mala opinión que tenemos de otros de nuestra propia carne. O la buena opinión que nosotros tenemos de otros de nuestra propia carne. Es decir, toda opinión que nace desde la carne, no olvidemos que es lo que dice la Escritura, todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y la carne, efectivamente, aquí es nuestra naturaleza pecaminosa. Así que el versículo 3 nos dice algo importante. Ya vemos, ¿no? El juicio del hombre según su naturaleza pecaminosa. El juicio de Dios según su naturaleza divina. Según lo que Él es. El juicio de Dios es según amor. El juicio de Dios es según salvación. El juicio de Dios es según liberación. El juicio de Dios, ¿no es cierto?, es según gracia, según misericordia. El juicio de Dios es según todo lo que Él es. Paciencia, benignidad, longanimidad. El juicio de Dios para ti y para mí nace, ¿verdad?, desde lo más sustancial de su ser, para que tú y yo efectivamente podamos gozarnos y disfrutar. Pero a nosotros se nos ha tergiversado efectivamente el corazón de nuestro Padre, se nos ha tergiversado. Fíjate, a la luz de esto, el versículo que leíamos, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Para eso Dios lo envió, para que tú y yo seamos libres por medio de él. El justo juicio de Dios tiene que ver con hacernos libres. Mira, el juicio, de hecho esto inclusive también tiene lógica en el derecho nuestro, en el derecho legal, ¿no es cierto?, en las leyes. Un juicio tiene como fin el apartar la verdad de la mentira. En sustancia, ese es un juicio. Un juicio es apartar la verdad de la mentira. No, un juicio no es quién es culpable o no es culpable. Realmente, si hay un juicio justo a una persona, primero lo que se ha hecho es separar la verdad de la mentira y sobre eso juzgar si esa persona es culpable o inocente. Pues el juicio de Dios tiene que ver con separar la verdad con la mentira. Separar lo que es de Adán con lo que es de Cristo. Separar lo que es de la naturaleza pecaminosa con lo que es la nueva naturaleza y la nueva vida. Ese es el verdadero juicio de Dios. El Señor quiere que se haga una división en nosotros. Todo lo que efectivamente es lo antiguo, todo lo que pertenece a la vieja creación, todo lo que pertenece a la mentira, todo lo que ha sido nacido del padre de mentira, y sabemos que el padre de mentira miente desde el principio. Este es el enemigo, el diablo, el que nos ha hecho efectivamente también daño a nosotros. Muy bien, ese padre de mentira lo que produce es mentira. Y resulta que ahora nuestro Padre que ha venido, que es el Padre de verdad, ahora Él, en su juicio justo, desde su perspectiva, lo que hace es poner una división entre la mentira y entre la verdad. Y es por eso que el Señor quiere que nosotros sepamos desde qué naturaleza estamos actuando. Ahora tú y yo, ¿desde qué naturaleza tenemos que actuar? Ya no podemos seguir actuando desde la naturaleza de la cual hemos sido rescatados. Tenemos que actuar y someternos a la nueva naturaleza, a la naturaleza divina que nos da vida, que nos da libertad, que nos da sabiduría, que nos da paz, gozo y que nos da efectivamente esta perspectiva de esperanza de vida eterna. Así que el juicio de Dios es conforme a lo que Él es. Eso es verdad, conforme a todo lo que Él es. Conforme a la verdad es conforme a todo lo que Dios es, porque Él es la verdad. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino y la verdad. Entonces el juicio de Dios es conforme a Cristo Jesús, es conforme a la justicia de Jesucristo, es conforme a la obra redentora de Jesucristo,
El juicio de Dios es conforme a la liberación que hay en Cristo Jesús. El juicio de Dios no es conforme a cómo el hombre efectivamente va, sentencia y juzga, mirando, vuelvo y repito, la viga de ojo ajeno en lugar de mirar la paja que hay en su propio ojo. Fíjate lo que dice aquí en versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, el hombre moral que juzga a los que tal hacen, dice, y piensas esto, y que tú haces lo mismo, que tú vas a escapar del juicio de Dios. Es decir, aquí el Señor lo que le está diciendo es, ante mis ojos, tú eres tan culpable como el otro. No puedes escapar tú a mi juicio. Si es bien cierto, tú podrías escapar a tu propio juicio, porque tú te ves bueno, porque tú te ves justo. Si es bien cierto, tú podrías escapar al juicio de los hombres, porque los hombres también efectivamente de alguna manera te creen santo y te creen justo. Pero el Señor dice, si tú efectivamente desde la carne lo que manejas es esta moralidad que confunde con el nuevo hombre, que te confunde con la nueva criatura, ahí es donde nosotros decimos que Satanás se viste como ángel de luz, ¿no es cierto? El Señor dice, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Yo que conozco todas las cosas, yo que efectivamente hice todas las cosas y que los corazones de todos los hombres me están abiertos, pues yo te quiero decir que tú tampoco escapas de mi juicio. Tú puedes escapar del tuyo y puedes escapar del juicio de los demás, pero de mi juicio no vas a escapar. ¿Por qué? Porque tú sigues actuando en tu propia naturaleza pecaminosa. Fíjate el versículo 4, que es maravilloso. Perdón, antes de esto, un versículo que refuerza un poco este tema. ¿Por qué el Señor muestra esto en este versículo? Fíjate, y en el mismo Romanos 3:9 tenemos una declaración maravillosa. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Porque aquí ya está hablando inclusive de los judíos. Aquí está hablando del hombre moral que dice, yo soy mejor que los que son inmorales. Yo soy mejor que ellos. Yo soy mejor que los pecadores. Mira mi conducta, mira cómo yo me comporto. Pero también aquí se habla del judío en el capítulo 3. Dice, no, pues yo soy el que tiene la ley. Yo soy el que tiene las promesas de parte de Dios y yo soy la religión. Yo soy el que intenta cumplir la ley y yo soy el que creo que en la ley tengo la forma, ¿verdad?, que Dios me ha dado para que efectivamente yo pueda ser aceptado por Él. Así que yo tengo que cumplir la ley y es más, la cumplo. Y aquí el Señor llega a una conclusión en este versículo de Romanos 3:9 a estos tres hombres y les dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Porque claro, ahí teníamos al hombre inmoral, pecador, incrédulo, que no cree en Dios. Tenemos al hombre moral que lo sentencia y lo juzga y le dice, tú estás frito, no vales para nada. Pero tenemos al hombre religioso que se come a los otros dos. Les dice, no, pues, ustedes no valen. Aquí el que valgo soy yo, porque yo soy el hombre religioso, yo soy el pueblo escogido de Dios. Y la respuesta de nuestro Padre es, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Esa es la pregunta que Él nos hace. Si nos comparamos nosotros con la carne incrédula, con la carne moral y con la carne religiosa, ¿qué pues somos mejores nosotros, entre nosotros mejores? Dice la Escritura, en ninguna manera, categórica. No, en ninguna manera, pues ya hemos acusado. Fíjate, la Escritura y el Espíritu Santo de Dios acusa. Él sí, dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Los religiosos, los judíos, los gentiles, que aquí albergan efectivamente a estos tres estereotipos de personas, dice, todos están bajo pecado. ¿Quién condena? ¿Quién determina esto? El que lo sabe todo. El que conoce todas las cosas, nuestro Padre maravilloso. ¿Sí? Nuestro Padre maravilloso dice, no hay un solo hombre sobre la tierra que se pueda excusar en ninguna manera, porque todos están bajo pecado. Ya hemos mostrado que todos los hombres están bajo el juicio de Dios y bajo pecado. Entonces, aquí hay algo maravilloso, ¿no? El Señor nos pone a todos en la misma posición
como seres humanos para tener misericordia de todos. Y ahí es donde el Señor Jesucristo nos muestra y nos dice que Él no hace acepción de personas. Para Él, todos los seres humanos, más allá de los títulos que nosotros, los sobrenombres que nos pongamos, somos exactamente iguales y comenzamos exactamente iguales desde su perspectiva divina. ¿Por qué? Porque todos hemos nacido de la carne, todos hemos recibido la naturaleza pecaminosa, y ya que todos tenemos naturaleza pecaminosa, entonces todos estamos bajo pecado. No importa aquí, ¿verdad?, el brochure de pecados que tengamos, porque a nosotros lo que nos interesa como seres humanos es juzgar sobre efectivamente la gama de pecados, pecados menos pecaminosos y pecados más pecaminosos. De hecho, en algunas religiones tenemos los pecados capitales, los pecados veniales y los pecados cuales y tales. Pero también nosotros, muchas veces nosotros decimos, no, bueno, si mientes está bien, pero si haces esto y lo otro, no, ya no está bien. Eso es grave. No. Si nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa, eso es grave. Lo grave para ti y para mí, y el Señor nos tiene que mostrar, es nuestra naturaleza pecaminosa. Esto verdaderamente es grave. Entonces, todos vamos, desde esa perspectiva, ser igualados para arrancar desde cero. El Señor nos mete a todos en el mismo canasto, como seres humanos, como hombres de pecado, para tener misericordia de todos. Y ahí es donde el Señor dice, en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El versículo 4, que vamos a seguir la próxima semana, porque nos vamos a extender un poquito más en esto, nos va a mostrar las riquezas de nuestro Padre. Es decir, continuando con el juicio sobre el cual Él efectivamente juzga, Él ahora nos quiere revelar sobre qué base Él juzga. ¿Cuál es su intención para ti y para mí en Cristo Jesús? Todo lo que Él efectivamente ha dado y va a seguir dando para que se haga realidad en ti y en mí esta salvación. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Esa es la intención de nuestro Padre, que el mundo sea salvo por Él. Pero lo primero para esto es que también entendamos los juicios que se emiten. El juicio del hombre, que hemos visto que es según mentira, pero que el juicio de Dios, que es según verdad, que es el que a ti y a mí nos interesa, porque ese es el juicio justo de Dios, que nos da la posibilidad de entrar de una manera amplia y maravillosa al reino precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para poder disfrutar esta vida que Él nos ha regalado a ti y a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, vamos a continuar la próxima semana con la segunda parte de esta misma charla. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.